Hola, mi nombre es Alexander Torres Iriarte y vamos a tener la oportunidad de intercambiar, de aprender conjuntamente sobre esa tríada maravillosa que llamamos historia, tiempo y personaje. Yo vengo del predio de la historiografía, del predio de la ciencia de Clio, y mi énfasis siempre va a ser más del historiador que surca las aguas profundas de la literatura más que de un literato. Por eso es que mi corte o el enfoque que yo voy a tener es menos del estilo, menos esteticista y más del sentido del compromiso político o la crítica social implícita en la novela venezolana, sobre todo del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Esta es una cordial invitación, pues, a ver en la historia y en la literatura una comunión nada despreciable, porque desde su origen mismo, estas hermanas siamesas nacieron bajo la misma visión de crear conciencia, de hacer pedagogía política, pero por razones que ya vamos a ir develando, marcaron distanciamiento. Yo quisiera comenzar mi experiencia como investigador hablando de un epígrafe que yo tomo como epígrafe de el gran Alejo Carpentier, el gran autor del Reino de este Mundo, que nos enseña sobre la revolución haitiana sin necesidad de desempolvar, ¿verdad?, los sesudos y pesados tomos de las bibliotecas. Decía don Alejo lo siguiente, cito: la función cabal de la novelística consiste en violar constantemente el principio ingenuo de ser relato destinado a causar placer estético a los lectores, para hacerse instrumento de indagación, un modo de conocimiento de hombres y de épocas, modo de conocimiento que rebasa en muchos casos las intenciones del autor. Yo creo que ahí está la clave. No es solamente el placer o el goce estético a los lectores, la función de la novela, sino que también es un instrumento de indagación, una forma de conocimiento que rebasa inclusive, dice el autor cubano, la intencionalidad misma del autor. En esta experiencia que estamos arrancando, yo quisiera recomendar un texto que es de útil y encomiable función. Estoy hablando del libro Diccionario General de Literatura Venezolana. Allí van a conseguir textos, autores, tendencias, corrientes que van a nutrir, por supuesto, esta experiencia didáctica y educativa. Quiero enfatizar de entrada lo siguiente. Esta experiencia no trata de la novela histórica, no. Esta experiencia trata en dos perspectivas en la relación entre literatura y novela e historia, desde dos miradores fundamentales. Primero, enfatizar la necesidad de conocer el arte de novelar para quien escribe historia, porque también muchos de ustedes pueden incursionar en el mundo de la historia, pero siempre es bueno también identificar esa compleja discusión entre la ficción y la realidad, esa delgada línea que separa un universo que ha sido revisado bajo las nuevas ópticas paradigmáticas de las ciencias sociales y la historia y lo que se llama el análisis de discurso. Y segundo, y creo que soy más enfático en esta segunda intención, la significación misma de la novela como fuente para el historiador. Generalmente la novela siempre se miró de soslayo como algo enteramente subjetivo que nada nutre al estudioso de la ciencia del tiempo. No obstante, sobre todo después de los años 80 y 90, con el boom de lo que se llama la nueva historia, la historia de las mentalidades, las representaciones, la cotidianidad, la novela, como ya vamos a descubrir, alcanza un papel inusitado en virtud de que nutre la posibilidad de explicar la realidad social y política de los individuos en general. De tal manera que mi intervención va a tener dos niveles. Uno, bueno, un escarceo sobre la historia y la literatura, dos hermanas gemelas, y en segunda instancia, ¿verdad?,
nota sobre la fuente de la novela como fuente histórica y la historia también, ¿por qué no?, como nutre en gran medida la novela para arribar a una hipótesis que va a ser nuestro punto de arranque en esta asignatura sugerentemente llamada Historia, Tiempo y Personaje. La primera parte, Hermana Gemela, es porque si nosotros auscultamos lo que es la historia siempre nos remite a un relato que visibiliza un acontecimiento que es digno de ser recordado. Es decir, existe una relación muy estrecha entre la memoria y la historia. La palabra recuerdo viene de ricordi, de pasar por el corazón. Cuando nosotros evocamos, nos reencontramos con hechos pretéritos, con hechos pasados, porque eso nutre nuestra vida espiritual en la contemporaneidad. Los griegos, si hacemos esa mirada retrospectiva hacia el occidente, nos vamos a encontrar que para ellos siempre fue una preocupación muy importante la idea de la memoria como garantía misma de la existencia. Era la manera de conjurar la muerte, era la manera de burlarse de las parcas, era la manera de acabar, ¿verdad?, con la nada. Y por eso el uso de Mnemósine como un personaje mitológico que encarna la realidad inmutable, que encarna lo permanente. En última instancia, Mnemósine representa en el mundo griego el triunfo del espíritu sobre la materia. Y némosis o Mnemósine en la literatura y en la mitología griega se va a casar, va a concebir hijos con el gran Zeus, el hijo del Cronos, y van a parir las 9 musas. Y entre las 9 musas, las diosas hermanas, o la más importante, una de las más importantes, sin lugar a duda, es Clio, que nosotros los historiadores lo tenemos como la musa de la historia. Mientras que las otras hermanas, como Erato, poesía amorosa, o Cáliope, poesía heroica, o otras que versan sobre la astronomía, la música popular, la comedia, la tragedia, la danza, son hermanas de Clio. ¿Qué significa esto metafóricamente? Que la historia es hermana de la poesía, que la historia es hermana de la literatura, según la tradición mitológica helénica. Ahora bien, ya insistimos, la historia trata de contar o de escribir los hechos pretéritos, y ese hecho de escribir o contar los hechos pretéritos hace uso de la palabra. La historia escrita, entonces, entraña una disciplina que es la historiografía, y la historiografía tiene como instrumento la palabra, y díganme ustedes si la literatura no es por antonomasia el arte de la palabra. De tal manera que tanto la historia, la historiografía, como la literatura, y en ello el género novelesco, su hábitat natural es el lenguaje. Partiendo de esa idea, entonces la historia, en cuanto a escritura, se puede considerar también un género literario. Obviamente, esas hermanas que nacen juntas se van a separar por razones distintas a mediados del siglo XVIII, y otros dicen que a comienzos del siglo XIX. Cuando la historia, en su afán de hacerse ciencia, abrazó el método, entre comillas, natural, y devino, ¿verdad?, en una disciplina que trató de ser objetivista, exacta y demás. Para entrar por la puerta grande de las ciencias generales, Leopoldo von Ranke lo sintetizó muy bien cuando dice: la historia es la ciencia de narrar los hechos tal como ocurrieron. Y eso arranca en el marco mismo del humanismo, ¿no?, donde los libros ficticios o de ficción buscaban verdades socialmente útiles. Los libros de ficción buscaban recrear realidades socialmente aceptables y provechosas, bajo aquella idea, como dice O'Gorman, de los pensadores del siglo XVI, de los escritores del siglo XVI,
que lo útil es moral y solo lo verdadero es lo útil. De tal manera que tanto la novela del siglo XVI en el marco del humanismo es una novela instructiva, tan instructiva como la historia que quiere ser ejemplarizante y pedagógica. En ese sentido, ambas nacen pues con la misma finalidad de edificar, de construir, de hacer ciudadanía. Y esto no hay que perderlo de vista. El asunto se complica cuando la historia empieza a exigir hipótesis de comprobación, mientras que la literatura se queda plácidamente en el campo del acto de la creación que solo reposa en el lenguaje. Mientras que el literato busca, ¿verdad?, con la imaginación, el historiador que no debe renunciar a la imaginación se ve comprometido a afirmar o negar desde las fuentes dispersas. Entonces, retomando un poco la idea central, podemos decir que en apretada síntesis, la realidad que el historiador reconstruye no la puede tomar ni la puede reflejar totalmente. Es decir, una fuente siempre es incompleta. Una fuente siempre es una aproximación parcial a la realidad. Si partimos de esta idea, entonces empecemos a entender que inclusive el historiador que hace uso de la fuente debe echar mano a la imaginación y a la creación. Y esto abre un surco distinto a esa supuesta separación entre la novela y la historia, porque de alguna manera u otra el historiador, cuando se aproxima a la realidad, elige una visión de esa realidad. Hay una carga subjetiva del historiador. Y la fuente que trata de explicar esa realidad, una fuente, ya dijimos, parcialmente aproximativa a esa realidad, también es una elección. Entonces, bajo esa idea, empezamos a entender que la imaginación es una maga indispensable e inevitable tanto para el literato como propiamente para el historiador. Solo que las funciones son distintas. En el caso específico de la literatura, ya sabemos, con la licencia poética, con la libertad que da el caso del acto creador en el campo literario. En el caso específico de la historia, con el compromiso de la fuente que viene a afirmar o negar lo que se dice. Pero inclusive para el historiador es fundamental la imaginación allá donde la fuente no puede llegar. Además de esto, debemos decir que el historiador cuando escribe también narra. El historiador también es un narrador. Pero es un narrador que más que recrear, busca explicar y en última instancia convencer. De tal manera que entonces empezamos a comprender allí que la historia y la literatura, que la historiografía y la novela son maneras de narrar la realidad distintas, pero que parten del mismo principio y que es muy valioso para quien narra, para quien escribe o para quien explica la realidad, lo que se llama el estilo. Ese estilo que es peculiar, que es una exposición individual, etc. Este mirador que yo estoy recreando acá, esta visión que estoy reproduciendo acá, la explica muy bien Georges Duby cuando dice que la manera de escribir es un arte literario. Y el debate del historiador debe ser, sin desconocer lo atractivo, lo riguroso que debe ser a la hora de exponer a sus contemporáneos, a sus contertulios, un hecho del pasado. Entonces, en gran medida, la gran invitación que podría yo ir haciendo a esta disertación un poco dispersa que estoy haciendo, es que como historiadores debemos ser grandes lectores de novelas y como novelistas o escritores debemos ser grandes lectores de libros de historia. Porque, y aquí va mi segundo momento, la literatura también es una fuente para la historia. Y de eso trata
esta experiencia de lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, esa triada entre el tiempo, el personaje y la historia. Porque ya la experiencia nos ha dicho que es imposible, por ejemplo, a los historiadores recrear la vida privada sin hacer uso, por ejemplo, de la novela. Pensemos en los archivos públicos cuando hacemos reconstrucción de la vida privada. Bueno, déjeme decirle que un repositorio inagotable y muy rico es el mundo de la novela. Ejemplos muy claros de estudiosos, por ejemplo, de las sociedades burguesas del siglo XIX, que han recreado la vida palaciega, la vida de palacio o la vida cotidiana del descontento de la gente previo a la Revolución Francesa, dicen que en la novela consiguieron mucho más que en los archivos privados. Porque a veces los archivos públicos y sobre todo los privados, a veces se abstienen de reflejar los resortes invisibles de la cotidianidad. Mientras que en la novela del siglo XIX se pueden conseguir, por ejemplo, intrigas familiares, dramas internos, ficción que termina siendo más verdad que la verdad que dicen sostener algunos. Y todo esto, el estilo de vida, la familia, el amor, el adulterio, el aborto, la educación, la religiosidad, las diversiones, el vestido, etcétera, puede brindártelo la novela, que no es un documento histórico con la intencionalidad del historiador que quiere mostrar algo, o una verdad muchas veces hasta sesgada. Entonces, lo que quiero señalar es que con mucha precaución sí debemos tener presente que la novela puede fungir como fuente fundamental para el historiador. Pero también viceversa, como diría el poeta Benedetti, ¿no? Pero también viceversa, es decir, la historia puede ser una fuente para la literatura, una fuente muy rica, una fuente nutricia verdaderamente espléndida, más allá de lo contextual, que a veces es el énfasis que se da. Cuando nosotros estudiamos en bachillerato, se habla de un análisis del contexto en que se escribe la obra. Eso es importante, pero a veces también se ve como algo externo a la obra misma. La idea es introducirnos en la obra y ver lo social y lo político entre líneas que tiene esa obra. Entonces, la gran pregunta que puedo ir haciendo es, en la narrativa venezolana, y esta es una pregunta que hacemos, del siglo XIX venezolano, y por qué no mediados del siglo XX, es muy grande la presencia de la historia. Tal vez para el que estudia literatura no tenga esa preocupación, pero el que viene del campo de Clio, sí, y eso es un poco un descubrimiento propio. Cuando uno lee literatura, consigue mucha presencia de historia. Y esto es interesante porque también nos pone a preguntarnos a nosotros en perspectiva contemporánea, ¿escribir historia para quién o hacer literatura para qué? Es decir, el arte de novelar como el arte de historiar, que como ya vimos son hermanas, entrañan una gran lucidez y una gran pasión. Yo creo que lo que debemos aprender los historiadores humildemente es que la historia nunca es absoluta, no es unívoca, no es definitiva, que en gran medida es un discurso condicionado. Y otra cosa que deben aprender los literatos es que las propuestas estéticas a veces involuntaria o inconscientemente tienen una crítica social o una proposición política, ¿no? Para ir amarrando un poco esa discusión entre la historia, la literatura o la historiografía y la novela, y un poco esa idea de que la historia nutre a la literatura y la literatura es historia a la historia, ¿no? Es decir, la literatura puede ser fuente para el historiador. Debemos enmarcar esta discusión en lo que se llamó el giro lingüístico de los años 80 del siglo XX. Es decir, la historia como método entró también en una crisis y esa crisis en gran medida
se resolvió con la idea de que el discurso histórico en gran medida es un discurso narrativo. Y esto es algo que nos pasa mucho a los historiadores. Los historiadores muchas veces saben investigar, pero no saben escribir. Porque hay un océano que separa el hecho de la acumulación de datos como el vehículo para decir o recrear o explicar o tratar de convencer con esos acontecimientos del ayer, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la relación entre literatura e historia y de la literatura como fuente para el historiador, entonces nos estamos enmarcando dentro de la discusión de las teorías del discurso. Y ahí echamos por tierra esa división entre el discurso ficcional y el discurso real. El hecho de que algo sea real no necesariamente explica totalmente la realidad. Me estoy metiendo en aguas profundas. El hecho de que algo sea ficción no significa que sea enteramente falso. Y esta discusión es interesante para reiterar una idea que es fundamental. El discurso nunca es neutro. Y la concepción de la historia que abraza la idea de la verdad tiene que tener la humildad de lo relativo y la provisionalidad misma del conocimiento. Porque la historia no es lineal ni necesariamente objetiva, sino que ahí pesan mucho las interpretaciones. Entonces, cuando hablamos de historia y de literatura, hablamos de una relación dialéctica donde para el historiador las fuentes históricas son de primer orden y cuando nosotros escribimos historia, narramos, pero también describimos y explicamos. Y en el afán de explicar, queremos hacer valer el carácter científico de nuestra disciplina. Pero a veces cuando narramos, no nos damos cuenta que estamos haciendo más literatura que, entre comillas, ciencia, ¿no? Todo esto me da pie entonces para hacer una aseveración. La literatura puede transmitir experiencias históricas. Y eso es lo que yo quiero comprobar en esta oportunidad que tenemos. Hayden White llegó a decir que en gran medida cuando escribimos historia lo que estamos hablando de una estructura narrativa ficcional. Entonces, ya para ir recogiendo lo que queremos afirmar. Lo primero, lo más obvio, es que la novela venezolana, en la novela venezolana, subyace un planteamiento sociohistórico o una propuesta política explícita o implícita que a veces es hasta imperceptible para el mismo autor. Y es fundamental que como literatos o como historiadores veamos que existe ahí una comunión entre el arte de novelar y el arte de escribir historia. Siempre haciendo énfasis de que la literatura es una fuente para el historiador y que el que hace literatura nunca debe renunciar a la historia. Es esa discusión que nos habla claramente el autor con que arrancamos nuestra disertación, Alejo Carpentier, entre esa dialéctica entre el placer estético, ¿verdad?, y las intenciones del autor. Esa dialéctica entre la historia, el tiempo y el personaje. Yo cerraría entonces con una afirmación que diera Graciela Maturo, también una gran intelectual argentina que ha hecho trabajos sobre hermenéutica, sobre fenomenología, buscando las claves históricas en la literatura, bajo la idea de que de alguna manera u otra la literatura y la historia van de la mano, citando un poquito extenso este párrafo.
Como lo ha señalado Ricoll, el historiador, el historiógrafo, procede como, entre comillas, un novelista, reconociendo en la prefiguración de los hechos una significación profunda y accediendo a una configuración ficcional que jerarquiza y hace comprensible el acontecer y se haya labrada a su turno a la refiguración interpretativa. El novelista, sigue Graciela Maturo, el novelista por su parte construye su ficción con mayor libertad, independizándose de las leyes de la representación figurativa. La historia en sus fuentes es literaria. La literatura en alguna medida es histórica. Hacer historia es hacer literatura. Hacer literatura es también un modo de hacer historia. Por eso es importante develar esa relación entre la historia, el tiempo y los personajes. Gracias por su atención.